Muy bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar ya la sesión número 14 correspondiente al área de lenguaje. Hoy día hablaremos sobre el artículo. Trataremos el concepto, los tipos y los usos. He creído importante tomar el tema del artículo porque se relaciona directamente con el sustantivo y se caracteriza por ser un presentador del mismo y que de alguna manera tiene cierta influencia en su uso para el dominio justamente del español en lo que corresponde a la expresión oral y escrita. Mejor dicho, si no conocemos ciertos aspectos del artículo, podemos caer en error al momento de pronunciar o escribir expresiones que involucren la relación entre ambos. Bien, espero que se encuentren bien emocionalmente, todo les haya ido bien, que el fin de semana haya sido pues jubiloso, con calma, para poder iniciar esta semana ardua que ya viene justamente la celebración de fiestas patrias. Bien, iniciamos observando entonces esta diapositiva. Como siempre, la pregunta es qué es lo que podemos observar, qué les ha llamado la atención, qué hay de particular en ellos. Que el artículo actúa como modificador directo del sustantivo y en la segunda parte se muestra cómo un adjetivo se puede transformar en sustantivo al el artículo acompañarlo. Justo lo justo. Correcto. Apellidos. García Fernández. García Fernández. Muy bien. El resto, a ver, siga pensando y tomando las ideas de García. Bien. En la primera parte podemos ya ir definiendo normalmente cómo se comporta el artículo para tener un concepto. Siempre es apropiado generar un concepto propio para no poder olvidarlo. Al menos eso es lo que me caracteriza dentro de mi metodología, que puedan ustedes generar un concepto propio para que lo puedan explicar incluso en otros contextos, incluso a sus propios compañeros. Podemos observar aquí el artículo, como lo dijo García, ¿no? Es un modificador directo del sustantivo amigo. Bien. Podríamos decir aquí que normalmente el artículo es el que genera junto al sustantivo un sujeto. Por eso que en esta oración yo he puesto estas llaves para diferenciar el sujeto del predicado. Esa sería pues una de las funciones del artículo. Podría precisar junto al sustantivo el sujeto de una oración. Aparte,
el artículo con el sustantivo van a congregar, van a concordar en género, número y en el caso del sustantivo en función. ¿Cómo así? En el caso de la función, vemos que aquí el artículo ha funcionado con el sustantivo para formar el sujeto de la oración. Así que la función, en este caso, de amigo, vendría a ser de núcleo de sujeto. Entonces, ¿cuál es la relación con el artículo? El artículo es justamente el que también tiene injerencia con el sustantivo para el cumplimiento de la función de núcleo en una oración. En el caso del género y el número, podemos determinar de que en la expresión el amigo, nosotros también podemos generar el género a partir del artículo. Si el artículo es masculino, el sustantivo también va a ser masculino. Si en caso el artículo fuera la, generaría la amiga, porque concordarían en lo que es el género. En el caso del número, también, si él, en este caso lo volvemos al plural, los, también el sustantivo tendría que cambiar, los amigos. Y si cambiamos de género, ¿sí? Y número a la vez, serían las amigas. Entonces, una primera idea en caso de la concordancia entre un artículo y un sustantivo es que en el caso del artículo permite al sustantivo relacionarlo en género, número, incluso función. En el segundo caso, ya lo dijo su compañero, ¿no? He resaltado el adjetivo justo. En la primera oración, vamos a ver, el hombre justo siempre será reconocido. ¿Podrían ustedes determinar en esta oración qué comprende el sujeto y qué comprende el predicado? Que también llamamos sintagma nominal y sintagma verbal. Si tuvieran que, digamos, partir la oración en sujeto y predicado, ¿cuál sería el sujeto y cuál sería el predicado? ¿Alguien? El hombre sería el sujeto y siempre será reconocido el predicado. Hombre nada más. Ya, a ver, ¿alguien más? El hombre justo. El hombre justo es el sujeto y el predicado siempre será reconocido. El núcleo es hombre, Ya, a ver, ¿por qué dices eso? porque es lo que abarca. De él hasta justo es el sujeto y el núcleo sería hombre. ¿Qué te determina la oración para poder estructurarla de esa forma? Por ejemplo, ¿quién será reconocido? En que siempre será reconocido, ¿correcto? Y el hombre justo apellido, Ortiz. Ortiz. Ok, bien Ortiz. En el español tenemos la particularidad de que incluso podemos cambiar, recuerden cuando hablamos de sustantivo, podemos cambiar la posición de las palabras. O sea, esta oración pudo haber sido también el hombre justo será siempre reconocido o el hombre justo será reconocido siempre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de determinar sintagma nominal, sintagma verbal, determinar incluso complementos tanto del sujeto como del predicado, porque si les preguntara, adelantándome ya a las clases posteriores, si yo les dijera la palabra siempre, ¿qué categoría o clase gramatical representa? ¿Sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio? ¿Qué me dirían?
Artículo definitivamente no va a ser. Verbo tampoco, ¿cierto? Sustantivo. Nos queda si es sustantivo, si es adjetivo, si es verbo o si es adverbio. Bueno, verbo sabemos que no puede ser. Entonces es sustantivo, adjetivo o adverbio. Es un adverbio de tiempo. A ver, ¿por qué? Porque los adverbios abarcan las palabras después, luego, pronto, siempre, Muy bien. Apellido. jamás. Ramírez. Brisa. Ok. Profe, es un adverbio de tiempo porque modifica al verbo. Muy bien. ¿Te acordaste de algo importante? ¿Cuál es tu apellido? García Fernández. Muy bien, García. Te falta una participación más para ponerte nota máxima. Ok. Mire, si yo hago la pregunta al verbo ¿cuándo será reconocido? ¿No? En este caso es siempre. Es un adverbio de tiempo. Si le preguntamos al verbo cuándo, cómo, dónde, para qué, la respuesta siempre va a ser un circunstancial. Y los circunstanciales, acuérdense siempre que vamos a adelantarnos a las clases, siempre son adverbios. Entonces, aquí, el término justo corresponde a qué clase gramatical. Adjetivo. Al adjetivo. ¿Por qué dices eso? Está calificando a hombre, que es el núcleo del sujeto, dándole una ¿Correcto? cualidad. Muy bien. Apellido. Ramírez León. Ramírez León. Brisa. Ya, una más, Brisa. Listo. Aquí entonces está, como lo dice su compañera, justo es un adjetivo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está calificando al sustantivo hombre. El hombre es justo, ¿sí? El hombre es inteligente. El hombre es sano. El hombre es voluptuoso. El hombre es injusto incluso, ¿no? Es un adjetivo. Entonces, en la siguiente oración, ese mismo adjetivo, ¿sí? Estoy cambiándole justamente de naturaleza, estoy cambiándole de función. Aquí, si vamos a determinar el sujeto y el predicado, vamos a darnos cuenta que el sujeto va a ser lo justo y el resto va a ser predicado como en la oración anterior. Pero hay una particularidad aquí, ¿no? El sujeto, como lo dijeron anteriormente, hombre cumple la función de núcleo, ¿no? Algo que lo expliqué justamente aquí, en el caso de amigo, que el artículo justamente tenía la función de determinar en el sujeto también una función dentro de la oración. Entonces aquí, como esto es un sujeto, también debe tener su núcleo. Y el núcleo, como lo dijimos en la clase anterior, de un sintagma nominal, siempre es un sustantivo. Entonces, como aquí debe haber un núcleo, y como todo núcleo siempre es un sustantivo, entonces justo se convierte en un sustantivo, en un núcleo de sintagma nominal. ¿Y qué lo produjo? El artículo. En este caso, observen bien, es un artículo neutro. ¿De acuerdo? Aquí no vemos si es masculino o femenino, ¿cierto? Es neutro. Y cuando vean un artículo neutro, ¿sí? Quien esté al lado normalmente va a ser un sustantivo. La función principal de un artículo es ser un presentador del sustantivo. Es como si nos dijera, señoras y señores, en este momento les presento al sustantivo. Eso es lo que hace un
artículo. Entonces, un artículo que se puede deducir de aquí. A ver si me dan esa idea, a los que necesitan por ahí una intervención más, o alguien que quiera hacerlo. ¿Qué puedo deducir yo de esto, de estas dos oraciones? Sin duda estoy hablando del término justo. ¿Qué podría deducir en relación al artículo? Porque estamos dentro de artículo. ¿Cuál sería tu conclusión? En la segunda oración justo se volvió el sustantivo. ¿Ya? Pero una conclusión, como si te dijera, bueno, elabórame un concepto para aplicar esto que tú dices. Que puedes empezar diciendo, bueno, todo artículo puede, algo así. El artículo es el que modifica directamente al sujeto. Ya, pero recuerden que estamos hablando de la palabra justo, que aquí cumplía una función y aquí cumple otra. Bueno, una naturaleza, ¿no? Sí, dependiendo del género que se si es él, será si es él, será justo, y si es la, será justa. Y si es lo, es neutro y pasa a sustantivo, ya que no especifica cuál sería el núcleo. Ya, a ver, eso es cierto lo que tú dices, pero la deducción de ahora corresponde justamente a qué pasó aquí. Profe, A ver, el artículo tiene la capacidad de convertir a cualquier palabra en sustantivo. Eso es lo que pasó correcto, ahí. muy bien, apellido. García Fer- García Fernández, muy bien. Listo, claro, eso es lo que dice su compañero. Eh, Aquí la función que va a tener un artículo, porque la clase es esa, es que puede convertir cualquier palabra en un sustantivo. Esa es la función que tiene un artículo. Por eso es importante. Aparte de ser presentador, lo que dijo su compañero anterior, presenta el sustantivo. La función que tiene es que justamente puede sustantivar cualquier otra palabra. Es por eso que cuando tengamos la práctica y veamos este lo, tiene que estar al lado de una palabra que cumpla una función sustantiva. Lo ideal sería que sea un sustantivo directo, ¿no? Como ya le hemos visto que hay clases de concretos, abstractos, todo eso, ¿no? Aquí la palabra que esté al lado debe cumplir la función de sustantivo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Nos concentramos en el sustantivo hambre, que todo lo tenemos siempre a eso de la una. Hambre. El diccionario de la Real Academia dice que hambre es un sustantivo femenino. Cada vez que vean una F ahí significa que es femenino, es un sustantivo. Y significa gana y necesidad de comer. ¿Cierto? Ahora, si esto es un sustantivo femenino, el artículo que le corresponde debe también concordar en género y número. ¿Cierto? Si es un femenino, debe corresponderle la, porque eso es lo que justamente hablábamos anteriormente. Sustantivo y artículo concuerdan en género y número. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la respuesta y por qué? Es el hambre. El hambre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tienes alguna noción? Que si decimos la hambre, como la otra palabra ya inicia con A, sonaría mal. Por eso usamos el Correcto, hambre. Habría correcto, como correcto. una disonancia, algo así. Muy bien. A eso se le llama Cacofonía. cacofonía, ¿cierto? Hay un sonido que no, desagradable, ¿no? En el español también tenemos justamente esto. ¿Con quién hablé? ¿Brisa parece?
Sí, Ramírez León. Correcto. Muy bien, Brisa. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es la razón de que a pesar de que hambre es un sustantivo femenino, no podemos usar la, porque suena mal, la hambre. No sabes la hambre que tengo. Sería incorrecto. Aquí, para evitar la cacofonía, otros le llaman yato, que es justamente lo que explicó Brisa, ¿cierto? Para evitar el yato o el sonido desagradable que se llama cacofonía, en este caso tenemos que cambiar de género el artículo. Ya voy a ver más ejemplos más adelante. Y en el caso último, ese compañero vino de El Salvador. ¿Creen que sea correcta la expresión? ¿Y por qué? Porque El Salvador es un sustantivo propio, ya que es el nombre de una ciudad. Correcto. Entonces, en este caso, El Salvador es un nombre propio, es un sustantivo, ¿cierto? Es un sustantivo, por lo tanto, como es propio, no lo puedo modificar, ¿sí? En algunos casos, cuando tenemos la preposición de más el artículo el, podemos usar algo que llamamos como contracción. O sea, podemos usar del, ¿no? Pero en este caso no podríamos decir ese compañero vino del Salvador, no, porque tenemos que conservar el sustantivo propio. O sea, es correcto decir ese compañero vino de El Salvador. ¿Quién participó? Fox. Muy bien, Fox. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, me decía justamente un alumno de su institución el año pasado, me decía, profesor, a usted tengo que leerle antes la clase porque usted nos pregunta siempre. Y es cierto, ¿no? Si tú te adelantas un poco a la clase, puedes participar. Y eso es un consejo que les doy a aquellos que hasta ahora no participan. Y ya la próxima semana voy a tomar el examen simulacro, que es en 60 minutos, no hay más. Si tú me lo presentas después de 60 minutos, ya no tienes la misma nota. Y conforme pase el tiempo, la nota va disminuyendo. ¿Correcto? Y digamos que no disminuyen un punto, disminuyen más. Listo, si no hay preguntas, vamos avanzando. Profesor, ¿puede repetir lo que ha dicho ahorita? Eso ya lo expliqué la clase pasada, pero decía que va a haber exámenes simulacro de 60 minutos y que me lo van a devolver por WhatsApp, no por CIANEP, sino por WhatsApp, y que si pasan los 60 minutos ya la nota no es la misma. Y te puedo disminuir 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, así que tienes que hacerlo en el lapso de los 60 minutos. El examen está para 40, 45, en función, recuerden que ustedes están preparándose para un examen de admisión. ¿Sí? O sea, estoy calculando las preguntas a un máximo de 3 minutos, máximo. Por eso que deben ustedes hacerlo en el menor tiempo posible. Claro, ¿no? O sea, ustedes pueden, ahí, digamos, comparar respuestas, pero eso le va a quedar un tiempo corto, ¿no? Muy corto. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos un concepto de lo que es el artículo. Y en la parte inferior está lo que ya habíamos justamente deducido e inferido de los ejercicios. ¿Sí? 2 minutitos para que lean y si hay alguna pregunta, me la hacen.
¿Alguna pregunta referida a la parte inferior de este concepto? Profesor, ¿a qué se refiere con infinitivos? Infinitivos. Muy bien, aquí hablamos de los casos de los verboides. ¿Sí? Los verboides específicamente no son verbos conjugados. Un verbo conjugado, y en la próxima clase vamos a ver bien eso. Un verbo conjugado, por ejemplo, de correr sería corro, correré, corremos, ¿sí? Hemos corrido, había corrido, son verbos conjugados. Los infinitivos no se pueden conjugar. En este caso, un infinitivo es correr, el mismo verbo. En el caso del participio, se usa hado, ido, o sea, corrido. En el caso de amar, en este caso, ¿sí? En el caso de amar, es el mismo infinitivo, amar. Un verbo conjugado de amar sería amé, ¿sí? Había amado, amaré. Su infinitivo es el propio verbo, amar. Y un gerundio es terminación ando, endo. En este caso sería amando. Entonces aquí el participio de amar es amado y un gerundio sería amando. Entonces cuando dice, para entenderlo mejor, por ejemplo, los vocablos amar y amado, el primero infinitivo es el propio verbo amar, comer, reír, tejer. El segundo participio, terminación ado, ido. De amar, amado. De partir, partido. De comer, comido. ¿Eh? Eso se llama participio. Terminaciones ado, ido de los verbos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Entonces, la parte final era lo que yo les había explicado con relación al término justo, que era un adjetivo, ¿no? Aquí los verboides, en este caso, ¿no? Como dice, en el caso de infinitivo y en el otro, en el caso de participio, también cumplen la función de sustantivo. Repito, estos no son verbos conjugados, son verboides. ¿Sí? Son determinadas estructuras que se forman por necesidad de uso del español. Entonces, cualesquiera podrían preguntarle, ¿no? En cualquier pregunta de admisión, podrían decirle qué naturaleza tiene la palabra amar. Te ponen sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, y tú puedes caer en el error de decir que es un verbo. Pero no es un verbo porque no está conjugado. Es un infinitivo. Lo mismo acá, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, y tú le pones, no, verbo. No, no es un verbo. ¿De acuerdo? Es un sustantivo. Y oído, tienen función sustantiva, como está aquí. Realizan función sustantiva. ¿Sí? Listo. Pasamos a la siguiente. También lo vimos en el ejemplo anterior. Sustantivos femeninos que empiezan con A o A con H, acentuada. ¿Sí? Los sustantivos que comienzan con A o A acentuada y tienen género femenino, esta es la clave, tienen género femenino, deben modificar el artículo la, que en principio le correspondería, por el. Agua, águila y hacha son sustantivos femeninos, ¿sí? Y son justamente tónicos al inicio, en la primera, ¿no? Aquí, agua, águila, hacha, son tónicos, ¿correcto? Son acentuados, ¿sí? No tildadas, sino acentuadas. Tildada es águila, pero acentuadas son las tres, ¿no? Entonces, cuando veamos un sustantivo que es femenino y esté acentuada justamente al inicio,
el artículo que le correspondería sería la, pero hay que cambiarlo por el. Ya dijimos que había un hiato o una cacofonía. En el segundo caso, léanlo por favor. Otra forma de presentación de un artículo se llaman contracciones. ¿Sí? Las contracciones, ¿qué son? A ver, alguien participe. ¿Qué es una contracción? Es cuando se unen dos palabras para formar una sola. A ver, repite por favor. Es cuando se unen dos palabras para formar una sola. Sí, pero ¿cuál es esa fusión? Posición y artículo. Ya, a ver, quiero que me expliquen qué es una contracción. A ver, si te pregunta tu hermanito de 10 años, a ver, de 11, ¿qué es una contracción? No es del parto, por si acaso, es en relación al artículo. Comprensión lectora, chicos, ¿qué es una contracción? ¿O qué son las contracciones? Es cuando se fusionan A y D con el artículo el para formar al y del y así darle sentido al sustantivo. También se usa también para los nombres propios. Correcto, así es. Apellido, Ortiz. Ortiz, llevas 21 creo. A ver. Listo. Cumpliste. Ya. Así es, chicos. Una contracción es la unión de una preposición, que en este caso es A y D, está con rojo, ¿sí? Con el artículo el. Esto va a generar dos formas, ¿no? La forma al y la forma del. A eso llamamos contracción. A la unión de una preposición con el artículo el. Nada más. ¿Y cuáles son las contracciones? Al y del. Ejemplo, dice, ayer visité al médico. Ya esto ya les preguntaré después qué función cumplen, porque ahí vamos a llegar, ¿no? Yo te voy a dar una oración y tú me vas a decir cada una de las palabras a qué corresponde, sustantivos, adjetivos, verbos, a ver, y luego qué funciones cumplen como complemento dentro del sustantivo o el predicado, del sujeto del predicado. Muy bien, acá hay una excepción, siempre que también le hemos visto al inicio. El protagonista de El viejo y el mar se llama Santiago. ¿Debo usar aquí una contracción? A ver, ¿qué me dicen? No, porque El viejo y el mar es el título de un libro, sería propio. Muy bien. ¿Brisa? Sí, Ramírez. Correcto. Muy bien, Brisa de tener 21. A ver, es cierto, ¿no? Recuerden bien, si es el título de una obra o si es un sustantivo propio, normalmente hablando, no podemos usar la contracción. Debemos usar normalmente la preposición y el artículo que corresponde normalmente a esta obra. ¿Sí? El viejo y el mar. Por eso es correcto decir el protagonista de
el viejo y el mar se llama Santiago. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Si se corta, nos volvemos a conectar. No hay preguntas, entonces ya nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar en luego, ¿ya?